Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Lo que cité ahora no es Juan 3:16, sino Jeremías 3:16. Pero de todos modos es el Evangelio. Se refiere a un día mejor cuando Israel ya no tendrá el arca del pacto en sus pensamientos, que fue el asiento de Dios en el tabernáculo del desierto. Se reunirán alrededor de su trono en Jerusalén, cuando Jesús reine como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Jeremías está profetizando acerca del reino milenial de Cristo. La claridad majestuosa que existe en este versículo y en los siguientes no permite ninguna otra interpretación. No requiere ni siquiera insinúa la interpretación de un reemplazamiento de Israel por la Iglesia. En este capítulo, hasta este punto, ha hablado de manera literal sobre Israel y Judá. Jerusalén literalmente es el trono del Señor. Y en el mismo versículo 17 repite que vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, refiriéndose a todas las naciones gentiles. El diablo será atado y la naturaleza humana quedará desautorizada por el justo reino de Cristo. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bueno, esas son buenas nuevas. Habla de un día aún mejor que este, en que estamos viviendo en la hora de la gracia,
cuando el Evangelio se está esparciendo por todo el mundo. Pero llegará un día cuando Cristo vuelve otra vez a la tierra, se sienta sobre el trono, como he dicho, en Jerusalén, y reinará. En esos días todo Israel será salvo y las naciones correrán a Jerusalén para aprender de las cosas de Dios. ¡Qué días tremendos van a ser! Bueno, bienvenido pues a otro estudio de las Sagradas Escrituras. La Biblia es única. He dicho y repito que no me gusta referir a la Biblia como a un libro, porque es única la Biblia. No hay un libro con que podemos comparar a la Biblia. No hay otra literatura en el mundo. Repito, la Biblia es única. Algo que Dios ha dado. Dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo ha inspirado a hombres santos para que escribieran estas cosas que estamos estudiando. La Biblia, no hay otro libro así, inspirado del Espíritu Santo, que bajó de los cielos, que vino cuando el Espíritu Santo bajó. Y la Biblia es para nuestro bien hoy en día. La gente dice que los hombres lo han escrito y tienen razón si estamos hablando de sus plumas y papiro o con lo que sea en que se escribía, pero en el pergamino o en papiro en su día. Claro que era antes del papel, lo que escribimos hoy, pero la palabra es del Espíritu Santo, es del cielo, es la palabra de Dios y no hay cosa semejante, es un privilegio poder meternos como vamos a hacer ahora y leer y comentar un poco para aclarar si es necesario un poco de esta gran palabra. Digo, es una palabra sobrenatural porque ha caído de los labios de Dios. Es sobrenatural, es celestial, viene del trono del cielo y es espiritual. Y por eso queremos que nuestros corazones estén abiertos. Hermano mío, hemos nacido de nuevo para tener un contacto con Dios, que lo hacemos especialmente por medio de nuestro espíritu. La comunicación humana es con el espíritu, con el corazón del hombre hacia Dios. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos en estos momentos abrir nuestro corazón para recibir la palabra, no como recibimos cualquier instrucción o estudio en el mundo, porque la Biblia tiene que ser recibido más allá del intelecto, necesita ser recibido espiritualmente, tiene que pasar de la mente hasta al corazón del hombre. Y así podemos aprovechar de esta palabra y tener gran beneficio en nuestro ser. La Biblia es escrito con otra razón que otros libros. Es para que tengamos fe. La fe viene por el oír, es decir, oír por oídos del corazón. La fe viene cuando oímos en el corazón la palabra, ¿verdad? Y el oír por la fe, ¿verdad?
oír la palabra de Dios y nace fe en nuestro corazón. Bueno, y entonces este es el propósito. No es solamente para que lo entendamos, aunque vamos a entender cosas que no se puede enseñar. En una universidad no importa qué tan inteligente es la gente, no nos enseña sobre las cosas de Dios. Pueden enseñar bien sobre las cosas del mundo, pero las cosas de Dios recibimos de la Biblia. Y cuando llega a nosotros, nos enseña a tener fe, confianza en nuestro Dios. Nace la fe en el corazón. Y este propósito es lo que tiene la Biblia. Más allá del entendimiento, recibimos fe. Fe en Dios, confianza en Dios. Ahora, amigos míos, vamos a leer las Sagradas Escrituras, algo que leímos la vez pasada, empezando en versículo 16 de capítulo 3, ya lo he leído, pero lo voy a leer de nuevo. Y vamos a leer hasta el versículo 25 de capítulo 3. Esta es la parte más importante de este programa. Mucho más allá de las explicaciones que pueda dar, la claridad que pudiera yo dar. Porque por medio de la palabra, Dios nos habla al corazón. Te digo, hay que abrir nuestro corazón. Hay que dejar que la palabra penetra y entra hasta la más profundidad de nuestro ser. Y quisiera, si fuera posible, poner a un lado lo que está haciendo. Este va a ser ya menos que una hora, un poco más que media hora, en que vamos a estar entrando en la palabra. Quisiera que concentrara en esta palabra, que recibiera la palabra en estos momentos. Si puedes traer tu Biblia aquí, a donde estás escuchando, abrirla y leer conmigo de tu propia Biblia, para que tú veas, esta no es palabra mía, es palabra que tú tienes en tu Biblia también. Lo vamos a leer estos versículos y Dios hablará. Escucharemos la voz de Dios, no la opinión de los hombres. Así es que vamos a entrar en la lectura de la palabra de Dios. Y acontecerá, ya lo hemos leído, que cuando os multipliquéis, hablando a los judíos, y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. No había otra cosa en Israel que era más santa que la arca del pacto. Lo tenía en el lugar santísimo en su templo. Pero en aquellos días van a tener algo mejor, de modo que, dice, no dirán más, no hablarán más del arca del pacto, ni vendrá al pensamiento del arca del pacto, ni se acordarán de ella, ni se echarán de menos, ni se hará otra. Tiene que haber algo mejor, ¿no es cierto? Tomando el lugar del arca del pacto, algo más santo, algo más grande, algo más preciosa que el mismo arca del pacto que era tan importante para Israel en el Antiguo Testamento. Seguiremos leyendo, versículo 17. En aquel tiempo, ese es futuro, esa es profecía, llamarán a Jerusalén trono de Jehová. ¿Por qué lo llamarán trono de Jehová? Porque ahí Dios va a tener su trono. Literalmente.
Bien, en aquel tiempo no ha llegado ese tiempo todavía. No vemos el trono de Jehová en Jerusalén, ni siquiera vemos un templo en Jerusalén. Pero en aquel día, en aquel tiempo, esto va a acontecer en el día del milenio. ¿Quién va a estar sentado sobre el trono? Jesucristo. Cuando vuelve al mundo otra vez, viene a reinar. La primera vez vino a salvar y salvó a su pueblo. Su trono fue una cruz. Y observó, dice una canción, observó su reino de una cruz. Pero ese Salvador volverá como juez y se sentará en un trono, en el templo, en Jerusalén, un templo hecho de nuevo. Y reinará. Y aquí dice, todas las naciones vendrán a ella, a Jerusalén. Vendrán las naciones a Jerusalén. Jerusalén será el centro de la tierra. Los judíos, el pueblo de Dios, que pueda enseñar a todo el mundo las cosas de Dios. Y así que todas las naciones vendrán de todas partes a Jerusalén en el nombre de Jehová en Jerusalén, dice, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En ese día habrá una santificación sobre la población en general, en todo el mundo, cuando Cristo reina en justicia. Seguiremos leyendo de aquellos tiempos. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte. Se unirá Israel otra vez. Fue un reino dividido durante siglos, pero en aquel día, en aquellos tiempos, se juntará Judá del sur con Israel del norte, a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Un solo reino habrá. Yo preguntaba, versículo 19, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis, escucha, Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. ¡Qué días tremendos va a ser cuando Dios va a reinar, pero como Padre, con el amor, con la compasión de un padre. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En aquel entonces, en los días de... Ahora sí estamos hablando de los días de Jeremías. Vos fue oído sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Este fue el tiempo, esta fue la actitud, esta fue la condición espiritual de Israel en los tiempos de Jeremías. Ahora está hablando del tiempo actual, el tiempo cuando él estaba profetizando. Vuelve al tiempo presente. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, dice Jeremías, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová, nuestro Dios, está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud.
sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y hacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día. Y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. He aquí la palabra santa de Dios. Vamos a comentar un poco. En aquel entonces, en aquel día, en la profecía de Jeremías, Israel ya no estará dividida. Lo hemos leído. Incluso en nuestros tiempos. Hoy, el Señor ha levantado un Israel unido, bajo un gobierno soberano, preparándolo para el milenio. Él dio la heredad a Abraham, Isaac y Jacob, y desde el siglo XX, sus descendientes han estado regresando a su patria por primera vez desde el año 70 después de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el principio divino es esto: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Dios no puede abandonar a Israel porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La pregunta que se hizo en ese texto, ¿cómo os pondré por hijos?, se refiere a la adopción divina. Quizás ellos fueron infieles a su pacto, pero Dios no puede serlo. Si somos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque es su naturaleza y porque Dios no puede negarse a sí mismo. No puede ser infiel. Nosotros sí. Incluso tendrán la tierra deseable y la rica heredad. Y no habrá igual en todas las naciones del mundo. Si Él declara que le llamarán Padre y que no se apartarán de Él, entonces será cumplido esta profecía. No puede negar que han abandonado su pacto de matrimonio, prevaricando contra su esposo celestial. El hecho de que Israel haya roto el pacto con su Dios debe causarle una profunda tristeza de corazón, no igualada por otra en todo el mundo. En aquel día, Israel expresará esta tristeza. Zacarías también profetiza de ella. En Zacarías 12:10, un libro muy importante, un libro también de profecía. Dice que mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? Cristo mismo. Van a mirar a Cristo, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Habrá una gran tristeza, un remordimiento, un arrepentimiento nacional en Israel, y aceptarán a Jesús de Nazaret como su Mesías en aquel tiempo de que está hablando aquí Jeremías. El Señor Dios llama para que se vuelvan y sean sanados, siempre con misericordia, siempre clamando, buscando que la gente se sane. Y Él está dispuesto a sanarles. Hay un versículo más adelante en Jeremías que dice: sáname y seré sanado. Porque es cuando Dios obra, Él lleva a cabo sus promesas, lo que Él ha dicho. Llama para que se vuelvan y sean sanados. Seguramente habrá una respuesta. He aquí,
como dice el versículo 22. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Qué día tremendo va a ser cuando ellos reconocen y sean fieles a su Dios, y Él reina sobre ellos. Se llevará a cabo de forma directa, porque la salvación es del Señor y viene solamente por medio de Él. No lo busques en las colinas, como dice el versículo 23, ni en los montes, porque Él no obrará indirectamente por medio de ellos. No, directamente Él va a salvar. Pon signos de interrogación en Salmo 121:1. Si lo puedes buscar en el momento será bueno. Pon signos de interrogación en este versículo 1. ¿Cómo puedo decir yo esto? Porque en el hebreo no tenemos en lo original señas de puntuación, señas de interrogación o declaración, pero creo que esta es una pregunta en Salmo 121:1, donde dice, alzaré, muchas veces lo hemos citado en la iglesia. Si tú eres un hermano y has oído estas palabras, probablemente lo has oído en la iglesia. Alzaré mis ojos a los montes, como una declaración, pero no, es una pregunta. ¿Debo hacerlo? ¿Alzaré mis ojos a los montes? Y luego la segunda parte, ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene el socorro de los montes, es una pregunta. Porque en versículo 2 dice, mi socorro viene de Jehová, no de los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que hizo los montes. No debemos ver a los montes como una defensa, ni un lugar donde escondernos, porque no son los montes, sino el Señor mismo directamente que nos da socorro. Los hombres inteligentes pongo en comillas, tienen demasiadas explicaciones para la obra sobrenatural de Dios. Pero el apóstol dijo en 2 de Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído. En Dios. No tenemos que explicarlo. Las cosas fluyen de la persona misma directamente de Dios y tenemos que estar fijándonos en quién y no estar especulando en el cómo. Ay, qué bueno sería si la iglesia volviera a esa sencillez. Fijar los ojos en quién y no estar especulando en cómo. Deje que Dios haga su obra. Nosotros jamás lo entenderemos. Es mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Las prácticas vergonzosas han supuesto una gran pérdida en las labores de Israel, en sus manadas y ganado y también en sus hijos. Versículo 24 dice, el último versículo explica la humillación que nos llevará a la salvación. Será humillado Israel. Se encuentran yacidos en su propia confusión, cubiertos con sus afrentas por su pecado. La misma humillación obra tanto en el pecador no judío de hoy en día como en el Israel futuro. Incluye un reconocimiento de haber sido concebido en pecado,
cuya historia empieza con Adán. Desde su día hasta el tiempo presente, somos una raza maligna y desobediente. La sociedad puede negarlo. Su psicología puede intentar quitar la culpabilidad, pero nada borrará la verdad de la palabra de Dios. No hay manera de escapar. Y si alguien no se somete a ella, nunca habrá salvación para tal persona. Tenemos que acudir a la Biblia. Ya he dado la explicación en cuanto del valor de la Biblia, que es única, la palabra de Dios. Vamos a pasar a capítulo 4 y vamos a volver a leer. Ya os digo, cuando leemos la palabra, estamos leyendo directamente la palabra de Dios y debemos prestar mucha atención. Mis comentarios son secundarios, pero escucha ahora 4 versículos, los primeros 4 de capítulo 4. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros. Harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. ¿Verdad que hay que arar antes de sembrar? Si no, los espinos ganarán. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Este es algo espiritual. Circuncidad espiritualmente. Varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Cuando en mi juventud el Señor me hizo rendirme a Él, empecé a estudiar seriamente las Escrituras. Mis padres me ayudaron aportándome un manual bíblico de Aye, se pronuncia en español, Halleley, y una concordancia Strong, exhaustiva. Hallé la autobiografía de Charles Finney en la biblioteca personal de mi padre, que todavía la tengo, el libro. Devoré el libro y se lo presenté a los de mi clase de escuela dominical de niños adolescentes. Capítulo por capítulo lo estudiamos. En el libro, Finney a menudo escribía los sermones que había predicado en los avivamientos que hubo en el estado de New York. Y uno de ellos fue sobre Jeremías 4:3. Lo leímos hoy. Harad campo para vosotros. El Israel norteño ya ha caído en las manos de Asiria, pero si quiere volver a su patria, primeramente tiene que volverse al Señor. Es su tierra que ha sido solamente prestada a Israel. Así que el habitante tiene que jurar, vive Jehová, y reconocer sus atributos de verdad, juicio y justicia. Él reinará desde esta tierra. El mundo entero se gloriará en su reino y además hallará bendiciones espirituales para sí mismo. En el tercer versículo de este capítulo,
el Señor empiece a hablar específicamente a Judá y a Jerusalén. Judá ha escapado de la invasión de los asirios, en la cual ha caído el reino del norte. Pero Nabucodonosor ya está en camino desde Babilonia hacia Jerusalén. Dios les habla en un lenguaje que ellos entienden, pero por ser una nación dedicada a la agricultura. Si la gente de la ciudad no trabaja la tierra, seguramente negocia con sus productos. Era un territorio de agricultura, pues, Judá. Espiritualmente los judíos son como una tierra sin cultivar, produciendo lo que brota de sí mismos. No pueden producir una cosecha sobre una tierra llena de espinos. Jesús ilustró en una de sus parábolas que la buena semilla sería ahogado por ellos, donde lo dijo en Mateo capítulo 13, versículo 22. Puedes estudiar allí la parábola del sembrador. La buena semilla sería ahogado por los espinos. Dijo que los espinos son los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. La razón de la existencia humana es dar fruto para Dios. Por eso existimos. Él es nuestro creador y nos hizo para su placer. La razón de nuestra existencia es dar fruto para Dios. Y el corazón no puede ser productivo mientras esté dedicado a lo suyo. Tiene que ser cultivado para poder recibir las cosas de Dios. Tiene que arar la tierra de nuestro corazón. Después el Señor da a Judá una ilustración sobre su práctica religiosa. Su práctica religiosa de la circuncisión física era una señal de que este pueblo pertenecía a Dios, pero era una cosa exterior, una cosa física que no tocaba el corazón. Era su rito religioso. Y ahora, para hacerle ver que es la separación de los deseos del mundo, la circuncisión espiritual es la separación de los deseos del mundo y sus ídolos. Le advierte sobre lo que significa experimentar su ira, como que es como fuego inextinguible, provocado por su mala manera de vivir. Y este Dios del Antiguo Testamento se preocupa de la devoción que emana del corazón. Seguiremos leyendo versículo 5 en adelante, hasta versículo 18. Otra vez vamos a prestar atención, vamos a poner la atención en las palabras que Dios habló por medio del profeta Jeremías. Palabras santas, palabras exigentes, palabras fieles, palabras que se cumplen. Anunciar en Judá y proclamar en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, progonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión. Huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande.
El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis. Pues la espada ha venido sobre el alma, hasta el alma. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan, y hace huir la calamidad desde el monte de Efraín. Decid a las naciones, he aquí, haced huir sobre Jerusalén guardas vienen de tierra lejana, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Este es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. O sea, Judá está causando que estas maldiciones, que estas ayes vienen sobre de ellos. Al dar la ley por medio de Moisés, Dios enseñó sobre las trompetas y cómo usarlas. Entre otros propósitos estaba el de avisar a Israel de una guerra inminente y reunirles para la batalla. Puedes leerlo en Números capítulo 10, versículo 8 hasta 10. Los ejércitos enemigos están llegando desde Babilonia. Esto pasó. Y las trompetas convocan al pueblo para que se reúna y se refugie en las ciudades fortificadas. Nos habló en versículo 5. Se reúne bajo la bandera del Señor en Sión, la más fuerte de las ciudades, por estar en la fortaleza interior de Jerusalén. Es la más bendecido por él. Está avisando a su pueblo, a los que le quieren escuchar. Esta palabra es dado para que la gente lo escuche, y si no quieren escuchar, no escuchan. Es igual como la Biblia hoy en día. El que lo puede beneficiar de la Biblia. El que no quiere, lo echa a un lado. Y la mayoría en el mundo no quieren escuchar la palabra de Dios. Ay, amigo mío, para nuestro propio beneficio, para nuestra propia salvación, vamos a abrir y ver lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está avisando, porque no solamente habla de bendiciones, sino de las recompensas
del pecado si andamos en él. Los ejércitos enemigos están llegando desde Babilonia, he dicho. Bien, está avisando a su pueblo, a los que le quieren escuchar, porque él mismo ha llamado a los invasores. Dios mismo los ha llamado a los invasores babilonios y sabe bien la destrucción que traen con ellos. No solamente derrumban y destruyen muros y edificios, sino la identidad nacional, sometiéndola bajo un imperio. O sea, Judá será parte del imperio de Babilonia. Se pierde su identidad nacional. Versículo 6 nos está avisando. El león, dice, sube de la espesura. Hemos aprendido por medio de las parábolas de Jesús que Dios usa las cosas naturales para ilustrar realidades venideras. De esta manera, las palabras penetran en los oídos del oyente y hallan el camino al corazón. Usa las cosas que conocemos y así nosotros lo recibimos, lo entendemos, lo dejamos caer, ojalá que lo dejamos caer hasta el corazón, entendiéndolo y poniéndonos de acuerdo. Los babilonios han abandonado su patria, sacrificándolo todo para enfocarse en una sola meta, que es la conquista de naciones. Jamás olvidaré el testimonio de una mujer describiendo cómo la población de su ciudad, Borobo se llamaba, huyó mientras los tanques de guerra la devastaban. Recordó que cuando ella y su marido volvieron, ni un pájaro pudo ser escuchado en las calles. Su casa estaba en ruinas y ellos buscaron alimentos para sus hijos entre los restos. Hallaron cadáveres, lo cual les dejó con cicatrices psicológicas que solamente Cristo pudo quitar. Ella encontró a su Salvador cuando nuestro hijo Daniel, un evangelista Tom Kyle, nuestro amigo navajo Herman Williams y yo predicamos el evangelio en una iglesia en Borovo, fundada por un misionero macedonio llamado Slave Velsanov. También predicamos en otros lugares de aquel territorio. Por casualidad estuve presente cuando el marido de esta mujer fue bautizado. Lo que pasó en Borovo es lo que había pasado en las ciudades de Judá. Así que estas cosas son realidades, están pasando en nuestros días. Lo que Jeremías está profetizando que vendrá a Judá y, amigo, históricamente han venido y destruyó los babilonios a Judá en aquel entonces. Este mundo no conoce una tristeza más grande que la que trae la guerra. El profeta dio el mensaje de que Jehová soltaría su ira feroz porque su pueblo rechazaba su amor y cuidado infinitos y se había vuelto a otros dioses. Nos dijo versículo 8. Desfallecerá el corazón del rey, que probablemente sería expresado en términos más modernos, el excepcional ego que uno necesita para asumir el oficio del rey, presidente o primer ministro, iba a ser quebrantado. La fuerza interior de otros nobles, príncipes, sacerdotes y profetas, de igual manera, se desmoronaría bajo el peso de la conquista.
Fue dicho que cuando el emperador japonés apareció con su uniforme militar de gala delante del general Douglas MacArthur, después de la Segunda Guerra Mundial, el general asió sus medallas y los rascó de su camisa. En la derrota no hay lugar para la dignidad ni el orgullo. Lea versículo 9. Jeremías siente una profunda tristeza en su ser y no haya ningún gozo al pronunciar la condena profética sobre su pueblo. Los comentaristas piensan que los falsos profetas habían predicado un mensaje de paz. Y creo que a Jeremías le perturbó que el Señor hubiera permitido que este mensaje fuera dispersado por la nación. Veremos más tarde que Jeremías dijo a uno de ellos, Ananías: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos, no un mensaje de paz. Los verdaderos profetas siempre están sujetos a la palabra de Dios y sabe que el pecado traerá guerra, aflicción y pestilencia. A pesar de que su fidelidad les cuesta caro debido al maltrato recibido por parte de un pueblo ofendido. En el capítulo 26 nombran a Miqueas de Moreset y a Urías de Kiriat Jearim. Estos fueron probados como verdaderos profetas, no como los que hablaban de paz y victoria, como dice versículo 10. Y aquí vamos a terminar con el estudio de hoy, viendo la profecía de Jeremías, viendo lo que pasará en este mundo, lo que está pasando en este mundo, lleno de dolor y tristeza por causa del pecado de la humanidad. ¿Y qué debemos hacer nosotros, los que queremos acercarnos a Dios? Pues tenemos su palabra delante de nosotros, que tomamos en cuenta lo que Dios nos ha avisado y huyemos de la ira venidera. Que vayamos a Él, Dios de misericordia, arrepentidos con todo nuestro corazón y que seamos su pueblo. Hay una bendición grande por nosotros en estos días, aquí, en el mundo ahora. Estamos hablando de lo que pasa en Ucrania, ¿verdad? Todo el mundo habla de la tristeza de esta guerra, así que estas cosas no son ajenos. Sabemos de lo que está hablando. Hemos pasado por cosa tras cosa. Hemos pasado por una pestilencia, ¿verdad? En estos días, en estos últimos años. Sabemos de estas cosas. Sabemos que son realidades y hay un solo lugar donde estar, y este es bajo de la sombra del Omnipotente, que nos cuidará, no importa lo que pasa en el mundo. Hermano mío, podemos acudirnos a Él hoy. Y voy a orar una oración breve y espero que se une conmigo. Oh Dios, Padre nuestro, Padre de todos los hermanos que me están escuchando en este momento, tú eres nuestro Dios y estamos acudiéndonos a ti y no a otro, para que tú nos cuidas en estos días peligrosos en que estamos viviendo. Que lleva tu iglesia adelante, bajo de tu bendición, bajo de tu bandera, que nosotros hallamos la protección divina
en estos días y queremos servirte y ver, Señor, un derramamiento de tu poder en el mundo hoy en día. Estas cosas podemos pedir en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén, amigo mío. Y nos veremos pronto con la siguiente lección de Jeremías. Que Dios te bendiga grandemente.